Estoy aquí, en la oscuridad del patio trasero, con los ruidos de la calle y algo de música de fondo, para relatarte historias que algunos me han contado, otras las he oído, y unas más simplemente llegaron. No creas que son reales, o posiblemente para alguien sí lo son. Estás en el podcast Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos. Hola, ¿qué tal? Estás en Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos. Y en esta semana da inicio la tercera temporada. Probablemente el miércoles ya escuchaste un relato donde simplemente leo alguna historia que escribí o alguna que me contaron por ahí muy corta, y yo le empiezo a dar formato y darle más un poquito más de cuerpo y estilo. Y hoy viernes, lo que serán los viernes, donde voy a tener invitados, ya sea presenciales o virtuales, o probablemente lea algunas cartas que me manden. Y con cartas por ahí decía, bueno, pues no necesariamente una carta por correo ordinario, sino puede ser un correo electrónico que quisieras mandarme o te gustaría participar. Más adelante te les doy el correo electrónico donde pueden, podemos estar en contacto, en comunicación, y por ahí me pueden estar mandando las cartas. Ahora, te invito a seguirme, comentar, y estoy en todas las plataformas. Si te gusta el video, está YouTube. Si te gusta solo audio, está Spotify. Estoy en Apple Music, Amazon Music, en las diferentes plataformas, Google Podcast también, por si te gusta solamente escuchar y no ver. Y bueno, si te gustaría participar mandándome un correo electrónico, describiéndome alguna situación. ¿Y qué me puedes describir? Puede ser algún suceso, algún acontecimiento que creas que amerite que lo quieras exponer aquí en el podcast. Puede ser a lo mejor una historia que te pasó, ya sea de terror, de miedo, o una historia de ficción. Probablemente te imaginaste algo y un mundo utópico o una distopía, y te gustaría mandarme una carta y la puedo leer aquí en el podcast, que serían los viernes a las 10 de la noche. Y bueno, ya te invité a que me sigas, actives las notificaciones. Esto me va a ayudar mucho, ya que es una iniciativa personal en la cual tengo dos podcasts, pero uno de ellos es Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos, y es una iniciativa personal. Simplemente me gusta escribir, me gusta escuchar historias, y pues bueno, dije, vamos a darle un poquito de proyección a este gusto. Y pues bueno, hasta ahorita sigue siendo un hobby, ¿no? Y espero que me acompañes cada semana, los miércoles escuchando los relatos y los viernes con las lecturas de cartas y con algunos invitados que voy a estar teniendo a lo largo de esta tercera temporada y de aquí en adelante. Ahora, si quisieras mandarme una carta o escribir alguna historia que quieras que se lea aquí en el podcast los viernes, lo puedes hacerlo al correo de historiasdeficcionymedo@gmail.com. Por ahí lo voy a anotar. Ahí también soy el editor, y por ahí va a estar también la carta. El día de hoy voy a leer una carta que me mandó un amigo. Esta carta estaba destinada, pero ya no está estaba destinada para leerse en el aniversario. En el primer aniversario de Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos, que fue en noviembre del 2023. Sin embargo, por circunstancias, por algunas cuestiones, ya no le pude dar lectura. De hecho, ahí iba a empezar con esta nueva modalidad. Ya no le pude dar lectura por diferentes circunstancias y tiempos. Sin embargo, ahora la estoy tomando, esta carta que me mandó, para hacer la primera carta de la tercera temporada. Esta carta se está titulada como Los Niños Difuntos. Y bueno, este podcast se graba desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y por toda esta zona maya y por toda la región de la península hay muchas historias y muchas leyendas. Y es por eso que el día de hoy vamos a leer una que se desarrolló en la ciudad de Tecach, por ahí del 1964. Es cuando se cuenta
nos cuentan esta historia. Recordemos que en ocasiones en los pueblos es donde encontramos como un poquito más de historias. De repente en diferentes comentarios dicen, bueno, ¿cómo es que en los pueblos se dan más historias que en las ciudades? No es que en las ciudades no se den las historias, sino también se dan de otra manera. Sin embargo, en los pueblos hay algo místico, hay algo que está en el olor de la tierra del pueblo. Cuando se apagan las luces, cuando es de noche, surge algo como si tuviera una doble vida los pueblos. Y es como se desarrolla también esta carta, esta historia que me mandaron. Ahora, ¿qué sucede en los pueblos? Lo que pasa es que en ocasiones cuando estamos en los pueblos estamos más desconectados, o a lo mejor ahí sí estamos desconectados de todos los distractores tecnológicos, series, televisiones, no lo sé, no sé si actualmente se haga, pero hace mucho tiempo, digo, no solo en los pueblos, no teníamos la tecnología que ahora tenemos. Es lo que hace incluso que esto sea más fácil de llegar a ustedes. Entonces, como no hay tantas distracciones, pareciera que estamos atentos a esos pequeños cambios que suceden en el viento, en el aire, en la tierra, en las personas. No lo sé, hay infinidad de historias. Y en lo que yo estoy ahorita comentándote esto, en mi mente están pasando muchas historias que me han sucedido, que me han pasado. Una vez fui a grabar un ritual de la lluvia al dios Chac acá en Quintana Roo, y sucedieron cosas algo diferentes, extrañas, que me llamaron mucho la atención, y a lo mejor por ahí invita a uno de las personas que me acompañé para que narremos esta historia. Bien, entonces les comento, esta historia la mandó Hugo, es un gran amigo, y es una historia que cuenta Don Ignacio. Don Ignacio es el suegro de Hugo, y Don Ignacio le contaba a su hija, que es la esposa de Hugo, les contaba esta historia de algo que le sucedió. Les comento que en los pueblos en ocasiones hay una mística muy especial para todo esto. Así que voy a dar inicio a la lectura. Y la tituló Los niños difuntos. Esta historia sucedió en el estado de Yucatán, específicamente en la ciudad de Tecach, en el año de 1964, durante los finados, último día de octubre, primeros días de noviembre. Para ese entonces, la ciudad era muy pequeña y solo tenía una calle principal que la atravesaba. El alumbrado público era muy tenue y solo había un farol cada 100 metros, una cuadra, así se le conoce en el pueblo. Los habitantes del pueblo se acostumbraron a dormir muy temprano. La mayoría de las casas eran de palma y no tenían luz eléctrica. Se alumbraban con velas y quinqué. El quinqué, por si no lo conocen, pueden googlearlo, pero si no, imagínense que es como una especie como lámpara, pero esa lámpara se alimenta de gasolina y tenía una mecha y se encendiera como una especie de farolito, ¿no? Y era con lo que uno andaba ahí alumbrándose. Por ahí a lo mejor en algunas películas antiguas los han visto. Aún se podía escuchar las voces del Señor Sereno. Durante la celebración de los finados, la gente era muy respetuosa de sus tradiciones y muy apegada a sus costumbres, cosas que todavía suceden en los pueblos. Pareciera que en las ciudades, poco a poco las tradiciones se han ido perdiendo porque estamos inmersos en el trabajo. Pero en las ciudades, en los pueblos, todavía se mantiene la riqueza de las tradiciones. Eran muy respetuosos de sus tradiciones y muy apegados a sus costumbres. El día 31 de octubre se celebra las ánimas de los difuntos pequeños, y el 1 de noviembre a los adultos, y el 2 de noviembre es Día de Todos los Santos y se visita el cementerio. Durante el 31 de octubre existía la creencia de que los niños difuntos se podían materializar, por lo que se cuidaban mucho a los niños vivos. No podían salir solos de día o de noche, porque si algún niño vivo tenía contacto con el alma de un niño difunto, Pichán, este podía secuestrar el alma del niño vivo y morir. También se creía que las personas adultas no debían andar solas en la calle,
durante toda la noche, ya que podrían tener alguna experiencia fantasmagórica, y al ver a las ánimas que están llegando al pueblo de visita. Don Ignacio, quien nos narra esta vivencia, cuenta que él tenía que hacer un viaje a la ciudad de Chetumal en el transporte de pasajeros que provenía de la ciudad de Mérida y pasaba a las 11:30 de la noche. Haciendo caso omiso de que no debía estar solo en la calle a esa hora, el día 31 de octubre salió a las 11 de la noche, rumbo a la carretera principal, pero como tenía que pasar por unas calles sin pavimentar y que no tenían luz, decidió caminar hasta un salón que estaba frente a una escuela primaria en el barrio de San Francisco. En ese salón se hacían fiestas tradicionales del pueblo. Don Ignacio cuenta que cuando se iba acercando al salón, a lo lejos empezó a escuchar murmullos de personas y mucha iluminación. Él se preguntó, ¿será que hay alguna fiesta en el salón? Y mientras más se acercaba, empezó a observar que habían personas, lo que llamó su atención, y se encaminó para observar más de cerca lo que ocurría. Cuando se encontraba lo suficientemente cerca, observó que eran niños acompañados de una mujer adulta, quien los organizaba para iniciar algún tipo de procesión. La mujer era de tez morena, con una vestimenta de color blanca, y estaba prendiendo las velas que cada uno de los niños, que también tenían ropa blanca. Narra que no sentía miedo, al contrario, sintió la curiosidad de aproximarse a la mujer y preguntarle qué era lo que hacía a esa hora y qué festividad iban a celebrar. Pero cuando estuvo cerca de la persona, él sintió un sobresalto y todo había desaparecido. No había niños, ni las luces alumbraban el salón, y no entendía lo que estaba pasando. Fue en ese momento que empezó a sentir miedo. Trató de buscar una explicación a lo que sucedió. Sin embargo, un escalofrío que le hacía temblar lo hizo decidir no viajar a la ciudad de Chetumal, por lo que con mucha prisa y con mucho miedo regresó a su casa. Cuando llega a su casa, ya eran las 2 de la mañana del día 1 de noviembre. Para sus familiares, don Ignacio ya había viajado. Entra a su casa y su esposa lo recibe. Él nos narra que no podía hablar claramente y que tenía mucha fiebre, y que no sabe cuánto tiempo pasó en ese evento que había vivido. Para él habían sido solo algunos minutos. Sin embargo, eran las 2 de la mañana y nunca vio el camión de pasajeros pasar. Su esposa, desesperada por la situación y en la que se encontraba don Ignacio, acudió a la casa de su suegra, mamá de don Ignacio, para platicarle lo sucedido. La mamá de don Ignacio se dirigió con mucha prisa para ver qué había sucedido. Para ese entonces, don Ignacio tenía muy alta la fiebre. Balbuceaba y no hilaba bien las frases ni las palabras. La mamá de don Ignacio le preguntaba con mucha insistencia, ¿agarraste la vela? ¿Tomaste la vela? Existe la creencia de que las velas que los espíritus tienen en sus manos son huesos, y que si alguien la toma es sentencia de muerte. Afortunadamente, don Ignacio no tomó ninguna de las velas, pero fue necesario solicitar la presencia del Exmen, hierbero o brujo maya. No había médicos en el pueblo. El hierbero realizó varios rituales para santiguar a don Ignacio, quien nos narra que 3 días tardó en recuperarse de esta vivencia, y es hasta la fecha que él ya no viaja durante la noche el día de los finados. Esta vivencia aún la narra con mucho respeto y con cierto temor. Nos platica que es muy importante respetar y creer en nuestras tradiciones.
Y es así como doy término a esta primera lectura, la carta que manda mi amigo Hugo, que le narra su suegro, don Ignacio. Y así como esta historia, hay muchas historias que suceden en los pueblos, no solamente en esta región maya que está llena de misticismo y de tradición y de cuentos, que muchos están por ahí. Así que te invito a contarme un cuento más. Si eres por aquí de la región, si eres aquí de la península o de algún poblado maya y te gustaría mandarme un correo electrónico con esta historia, siéntate en toda libertad y confianza de mandar tu historia para que sea leída. Así como esta carta, voy a seguir leyendo o entrevistando a personas. Que tengas muy buena noche. Esta fue Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos. No se te olvide seguirme y compartir. Hasta el próximo viernes. Historia de Ficción, Miedo y Otros Relatos es una producción de Juan Montiel Nava. Semanalmente se estarán presentando nuevos relatos. No se te olvide compartir y así mantener el ritmo de las publicaciones. Recuerda activar las notificaciones para no perderte los futuros episodios. Hasta el próximo.